Es hora de presentar al segundo panel del tercer día. Un lujo, la verdad. Para mí es como estar en un cumpleaños. O sea, hoy hablábamos en la previa, es como cuando te encontrás en las vacaciones con un amigo y te dan ganas de saludarlo, abrazarlo y realmente compartir este nuevo espacio con tres colegas a los cuales aprecio y admiro mucho, como lo son Mariana Iberó, Alejandro Salvareza y Nicolás Silvester, directores de Gestión Humana de Pharmacity, Swiss Medical y Anchor, respectivamente. La verdad que para mí es un verdadero placer. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Y tengo una pregunta como para arrancar este segundo panel del día, que sería para los tres. Me gustaría que empiece Mariana y después empezamos inversamente proporcional creo que son tres voces que la gente está ansiosa por escuchar y sin duda van a agregar muchísimo valor. La pregunta es, en su experiencia, después de este año y de cara al que viene, ¿verdad? ¿Cuáles piensas que son los principales desafíos a superar, las principales oportunidades a no perder que nos trae el COVID-19 en materia de lo que tiene que ver con el famoso cambio cultural? Bueno, a ver, sin duda fue un año que nos vino a impactar enormemente en la cultura de las organizaciones. Eso cualquiera de las organizaciones puede dar cuenta de lo que sucedió. Creo que el enorme desafío es tener la agilidad necesaria y la flexibilidad para cambiar nuestro mindset y repensar la manera de gestionar organizaciones en este contexto. Creo que ya está sucediendo un cambio enorme. Fue un año complejo, sin duda. El gran desafío era cómo llevar la cultura organizacional cuando estaba cada persona trabajando desde su casa, romper paradigmas de la productividad, de la eficiencia y crear confianza en que cada uno desde su lugar iba a poder seguir aportando valor a la organización. Sostener valores culturales estando a la distancia. Como hacíamos en Pharmacity es súper importante los valores, el encuentro, la cercanía, el liderazgo cercano, y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar ahora con esta nueva normalidad? Fue un año súper complejo. Creo que lo que sí hoy tenemos muy claro es cómo recoger los aprendizajes, cómo recoger todo lo que viene para quedarse y fue sumamente positivo, que tiene que ver con el beneficio de trabajar desde tu casa, con el beneficio de la eficiencia en una organización que estamos dispersos en todo el país, la posibilidad de encontrarnos y en 10 minutos generar una reunión y poder encontrarnos todos independientemente en qué lugar físico estemos. Creo que hay innumerables cantidades de beneficios con nuestra nueva forma de trabajar. Creo que ahora tenemos que hacer ese proceso de tomar esos aprendizajes, potenciarlos y diseñar la nueva normalidad, que cambia enormemente, pero positivo. Creo que vino para quedarse. Vino para quedarse, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Ale. Voy a tratar de completar algo de lo que Mariana no haya dicho. Lo bueno de empezar. Que dijo algo muy difícil. Nosotros entendemos que lo que pasó rompió con muchos de los procesos que estaban establecidos y estaban establecidos como una verdad revelada. Y entonces la atención virtual, aún adentro de las compañías, ¿sí? La atención virtual del área de recursos humanos, que por ahí en algunas compañías no existía como tal, hoy representa algo habitual y algo que llegó para quedarse. Nosotros en recursos humanos usamos la metáfora del jarrón, ¿no? Teníamos un jarrón de barro que se rompió, porque era difícil cambiar las cosas cuando están tan establecidas, tan duras, tan rígidas,
Y hoy estamos como Demi Moore en la película, Sí. armándolo de a poco, sin Schweizer atrás, pero digamos, armándolo, pensando que este es el momento de armarlo y de rediseñar los procesos. Porque cuando se endurezca de vuelta, va a ser difícil cambiarlos. Entonces, por ejemplo, situaciones que llegaron para quedarse. Nosotros durante este proceso incorporamos casi 400 personas. Ninguna entrevista presencial, el onboarding virtual, y llegaban para trabajar. El primer día que tomaban contacto físico con alguien de la compañía era el día que llegaban a un sanatorio a incorporarse. Entonces, pensando en esto, termina la pandemia, aparece la vacuna, lo que vos quieras. ¿Quién va a viajar 2 horas para una entrevista laboral, personal, para sentarse con alguien 40 minutos Es en impensado. el microcentro, por ejemplo? Es impensado. Entonces, como eso, hay una cantidad de procesos que van a cambiar y que me parece que mirando lo que viene va a cambiar la cultura de las compañías porque de alguna manera hay una cantidad de procesos distintos que van a obligar. Ahora te lo cambio para el otro lado, digamos. ¿Quién va a venir a la entrevista virtual? Y por otro lado, ¿para qué vas a tener el selector sentado en la oficina? ¿Cuál sería el sentido de que venga él desde la oficina? Entonces, me parece que hay una cantidad... Será la teoría inversa de ganar, ganar, perder, perder. O sea, perjudicás a los dos. Absolutamente. Entonces me parece que como eso, sí, el onboarding virtual, el tipo de entrevistas, y hay una cantidad de cosas que están cambiando y que es el momento porque han caído las barreras y se ha roto ciertos paradigmas establecidos que, bueno, que hoy hay que repensarlos. Entonces me parece que mirando a futuro tenemos una oportunidad extraordinaria a los que nos gusta crear porque lo hacemos todo nuevo. Con esta nueva o pensando en una nueva realidad o nueva normalidad que vendrá dentro de un tiempo. Exacto. Nico, ¿cómo lo vivió Anchor, todo este proceso? Muy parecido a lo que cuentan Mariana y Ale. La realidad es que vimos un desequilibrio sistémico, hubo desequilibrio familiar, hubo desequilibrios sociales. Y lo primero que vimos es cómo hacemos ante este desequilibrio. El desequilibrio no es bueno ni malo, es lo que es un hecho. Es una bomba, explotó, de repente apareció. Y encontramos 3 formas distintas de trabajar. La primera es el desequilibrio normal, por ejemplo, en una nevada en Ushuaia, donde tenemos una planta nosotros, la nieve tapa la ruta y tenemos las herramientas y los mecanismos necesarios para sacarla. El segundo es cuando, tiene mucho que ver con lo que es la pandemia para nosotros, para todos, inclusive para mí, es cuando tomás medidas parciales, que es el family home office hoy, que es, la realidad es que ¿quién se hubiera imaginado? Hoy hablábamos antes en el backstage, ¿quién se hubiera imaginado estar en una reunión, saco, corbata y shorts abajo? O que de repente Hola. o que de repente un hijo esté haciendo la escalera imaginaria y vos estés concentrado, metido, y están todos viendo el no. Conocimos los gatos no. de todos, los perros de Sí, todos, sí, los sí. hijos, la familia, todo. Claro, yo me desarrollé con... una de las chicas de nuestro equipo de trabajo tiene un bebé de 9 meses. Lo conozco como si fuera el padrino, Claro. porque estuvo todos los días en los video calls. Entonces, tomamos medidas, y volviendo al desequilibrio, que nos hicieron muy bien, pero el gran tema es el futuro, que es lo que decía Marian, es lo que decía Ale, hablaban del proceso y del jarrón, y tratando de tomar el concepto del jarrón y de los procesos, primero la flexibilidad que vos hablabas, Marian, tenemos que ser muy flexibles hacia el futuro, porque el tercer step del desequilibrio es cómo vamos a abrazar el cambio. Y eso es lo bueno, lo espectacular de todo esto, y de estar en el área donde estamos hoy. Que de nuevo, no me gusta meter el área de recursos humanos como distinta de. Estamos liderando la organización, somos parte de eso. Entonces, me encantaría que esta respuesta la pueda dar cualquier otra persona del equipo de dirección o cualquier otra persona de la compañía, porque no importa el área donde estés. Entonces, ¿cómo vamos a abrazar el cambio a partir de todo lo que vivimos y no dejarlo en cosas parciales? Porque ese es el gran tema que tenemos hacia el futuro, para mí por lo menos, es que nos escondamos en la generalización de muchas cosas, aprendamos de otras que están haciendo las cosas bien, pero ¿sabes qué? Por ahí, y hay un concepto que me gustó mucho, que lo escuché y no me acuerdo dónde, es que estamos en la misma tormenta, pero no estamos ni en el mismo bote ni en el mismo lugar. Entonces, es fundamental que le Cada pongamos uno foco a eso. Con su contexto, con su Tal cual. realidad, con su presente, su vivir. Me resonó mucho esto, Nico, esto de abrazar el cambio, ¿verdad?
porque realmente el que abrace el pasado, o sea, yo creo que va a ser el campeón de un deporte que ya se dejó de jugar. O sea, no es que nos cambiaron las reglas, que hoy el partido en vez de 90 minutos dura 100. O sea, es un juego nuevo. O sea, creo que esto, y me quedo con esa frase, esto de no abrazar el pasado, porque si alguno tiene la esperanza de que eso regrese, lamento comunicarles que no va a suceder. Y esto de abrazar el cambio. Creo que uno de los grandes aprendizajes, hoy Marian hablaba de que aprendimos, es que lo único constante, se venía diciendo ya, pero esto lo vino a acelerar, Lo vivimos, va a ser el cambio constante. Y acá una pregunta direccionada a Ale y a Mariam, porque por el core de negocios, son empresa de salud y empresa directamente asociada a la salud, ¿verdad? ¿Cómo lo vivieron a todo esto? O sea, que ustedes no tuvieron ni un día de casa, ni de home office. Si tuvieras que destacar este aprendizaje, que debe haber tenido lecciones muy duras, pero yo creo que sería súper nutritivo poder compartirlas. Las lesson learned, esto de salir a la cancha a jugar este juego nuevo sin tener información ni siquiera de las reglas, de qué se trataba todo esto. Nosotros, por el tipo de compañía que somos, a partir de que se determina la cuarentena el 19 de marzo a la noche, 7.500 colaboradores esenciales van a trabajar todos los días, tienen que salir de sus casas, movilizarse, viajar en transporte público, ir a los sanatorios, a las clínicas y demás, y casi 4.000 van a home office de un día para otro, en una compañía que no tenía una cultura de home office. Entonces, desde recursos humanos tuvimos que trabajar para los dos lados. Por un lado, pensando, esto es más tradicional lo que hicimos con quienes estaban en home office, porque me parece que gran parte de las compañías que no son esenciales trabajaron en esto y me parece que es menos nuevo o menos impactante. Ahora, lo que tuvimos que trabajar para las unidades asistenciales fue realmente durísimo, durísimo. Y nosotros teníamos un plan de recursos humanos pensado para el año, con pilares en cultura, en desarrollo. Tiramos todo y el eslogan fue cuidar al que cuida. Y sobre la idea de cuidar al que cuida, todas las acciones de recursos humanos fueron direccionadas a la gente que estaba trabajando en la primera línea. Entonces, primera línea, literal. Te podría decir, digamos, hicimos cientos de cosas, ¿no? Desde capacitación y capacitación virtual, y que después si querés te cuento un poco más en detalle, hasta programas de prevención del burnout, ¿sí? Que para quienes sabíamos que en algún momento iba a venir esta ola de pacientes y de guardias interminables y de horas imposibles de cumplir, entonces trabajamos con licencias previas cuando todavía no había llegado. ¿Puede ser que hablamos de 47.000 casos de Swiss Medical Group? Nosotros atendimos 47.000 casos de COVID positivo desde que empezó. Tremendo. Y además, claro, hoy cuando vos mirás 47.000... No, es tremendo. Es la cancha de River llena de gente. Llena de gente. Pero además al principio... los tratamientos eran distintos, el desconocimiento sobre el virus. La desinformación. Tremendo. Y bueno, y la verdad que dentro de la cantidad de acciones que hicimos, me parece que la preocupación por la gente desde un lado, ¿no? Y por otro lado, la preocupación por la gestión del miedo, que es el otro. Porque cuando la gente tiene miedo, reacciona de maneras locas o de maneras poco racionales, y es difícil reducir esto por la lógica. Entonces, tenés que estar preocupado para atacar estas cuestiones cuando aparecen. Si alguien se saca un barbijo y dice a los gritos, este barbijo no te protege, y la gente se contagia. Por suerte no tuvimos esta situación en particular, algún rumor que esto no es de la calidad que yo, rápidamente atacamos, pero para eso tenés que tener un nivel de comunicación con tus mandos medios, un nivel de penetración de esa comunicación, un nivel de agilidad para llegar y para calmar y para estar presente, que muchas veces uno no lo tiene practicado. Que entonces me parece que como lección aprendida, la herramienta WhatsApp como metodología de la más sencilla de todas, nada de grande plataforma, para llegar rápidamente, ¿sí? Con un video de 1 minuto o simplemente con un mensaje a los líderes para que los líderes distribuyan, fue uno de los grandes aprendizajes. Me parece que si vos me preguntás hoy qué cosas deberíamos haber tenido previstas, que se podían tener previstas, una es tener los grupos de WhatsApp de los líderes y de recursos humanos con los líderes bien aceitados y bien actualizados al día de hoy. Porque todo el mundo tiene un grupo con su gente, lo tenés aceitado al día de hoy. Y después, con respecto a lo no asistencial, hay una cantidad de protocolos que uno tiene y que, como parte de recursos humanos, de alguna manera lo tenés que tener pensados. Si una noche se incendia un edificio administrativo,
la verdad que vos deberías tener cierta idea de qué vas a hacer al día siguiente cuando no se pueda trabajar por 1, 2 o 3 meses en ese edificio que por los bomberos, porque se quemó. Y sin embargo no lo teníamos pensado. Hubiera sido infinitamente más fácil aplicar protocolo de cierre de edificios para hacer el home office al principio y tuvimos que hacerlo muy a pulmón. Entonces me parece que si vos me decís pasa la pandemia y pasa todo esto, yo te diría 2 o 3 cosas. Los grupos de WhatsApp, número 1, fundamental. Y después tener estos protocolos de qué pasa si en un edificio no se puede trabajar, cómo lo resolvés con home office, hubiera sido mucho más fácil para la distribución y el armado de esto. ¿Cuántas computadoras tenés? ¿Cuántas podés entregar? ¿Cómo te arreglás con las herramientas de trabajo y demás? La verdad que hubiera sido, si lo hubiéramos tenido previsto, hubiera sido más fácil. Igual, bueno, nada. Yo lo vieron en Pharmacity. Bueno, muy similar a lo que cuenta Ale, o sea, fue de un viernes a un lunes. En nuestro caso eran 600 personas que iban a trabajar en home office y 5.000 que tenían que ir a trabajar. Cuando nadie sabía qué es este bicho. Hasta de lo administrativo, permiso de circulación para 5.000 personas, porque la gente no podía saber. Todo, exacto. Todo los eso medios de entre transporte. Que el primer fin de semana cambió 3 veces el formato. Sí, me acuerdo, los famosos protocolos. Una locura. Las licencias. En un fin de semana tuvimos que peinar a toda la organización a ver qué personas se tenían que quedar en su casa y ver cómo íbamos a operar la compañía tenemos 500 personas en licencia que no podían volver a trabajar. O sea, fue caótico el principio, similar a todo lo que contó Ale. Yo me quedo con también algunos aprendizajes. Primero, la importancia de trabajar en la cultura antes de la tormenta. Yo digo, lo pudimos hacer y todos los días las farmacias operaron, los centros de distribución operaron porque veníamos hace años construyendo cultura. O sea, fundamental. Llevándolo a la parte médica, el diagnóstico de base, o sea, era bueno, tenías alguien fuerte, corpulente, sano. Exacto. O sea, como dijo Nico, o sea, el matrimonio que estaba medio mal se divorció. Exacto. Y esto llevándolo a un nivel organizacional, lo que decís vos, Mariam, yo hace tiempo te sigo, y sigo la cultura farmacéutica. No es que vos empezaste a hablar de cultura y de generar todo esto de un día para otro. O sea, creo desde el día 0 que vos desembarcaste en Pharma, venís hablando de lo mismo. Antes de Pharma ya hablabas de lo mismo. Sí. Si no se rompía, si no, ¿cómo hacías para convencer con el miedo? Que decía Ale, la gente tenía miedo de salir a la calle y trabajar en una farmacia donde venían todas las personas enfermas y atender. Bueno, entonces lidiar con ese miedo, cultura fundamental. Medio de comunicación también, poder llegar rápido a los líderes porque... Era minuto a minuto. Minuto a minuto y trabajar en la comunicación. Había que comunicar, hasta comunicar la incertidumbre. O sea, el CEO se paró frente a toda la compañía y dijo, yo no sé qué va a pasar. Y nos pasaba, no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, a la semana siguiente. Pero me parece que aunque no tuvieras la respuesta, había que salir a hablar. Y crear confianza. Al principio nada alcanzaba. Los protocolos, no había barbijo, pantalla de acrílico, que a la gente le hiciera sentir segura. Entonces me parece que es cultura, líderes que construyan confianza y cercanía. Y si ahora nos da un respiro, nos tenemos que poner a trabajar en eso porque yo creo que también lo dijimos, que nos va a venir otra pandemia, otro cambio. Esto ya está. Entonces... construir bases. Me quedo con lo del CEO, ¿no? Y yo creo que una de las principales lessons learned que nos trajo este tiempo fue que se cayó el telón corporativo. Antes un CEO era un tipo inalcanzable, que tenía todas las respuestas, porque por eso sos el CEO. Y que un CEO pueda mostrarse humano, vulnerable, y que también nos enteremos que el CEO tiene un perro, que tiene hijitos, o sea, que es un ser humano, o sea, con las mismas necesidades, las mismas oportunidades y las mismas fortalezas que tenemos todos. Creo que la principal lección, que al caerse el telón corporativo nos permite ser un poco más humanos, ¿no? Entender que y al momento que uno se considera humano, ya te consideras imperfecto o incompleto. Y ahí la mochila deja de pesar, o sea, porque te liberás de qué te liberás, de la mirada del otro, del mandato social y este formato, esta complejidad social, como dice el doctor Manes, en la cual estamos inmersos, que nos enferma y nos mata. Ahora voy a empezar por vos, Nico, porque si no, ser el primero tiene su ventaja, porque después ellos van a tener que construir sobre lo que vos digas. Estamos en la Workplace Week, ¿verdad? Y en un momento en el espacio de trabajo está más diversificado que nunca, o sea, hoy está todo mezclado, que trabajo que es en la oficina, el living de casa, y esto que estamos volviendo de a poco o paulatinamente, los que ya no volvieron a estos espacios de trabajo,
¿Qué sentís sobre todo esto? ¿Y qué extrañás vos particularmente de la oficina? Voy a empezar por lo que más extraño, que está buenísimo, porque me gustó hablar de la humanización y de la simplicidad. Extraño tomar mate con las personas que vayan pasando al lado de mi oficina. Extraño ese momento de contacto, que es un momento de verdad. Que en ese momento pasan 10.000 cosas. Desde enterarte cómo está el perro hasta hablar de la estrategia del negocio en los próximos 5 años. Entonces extraño ese momento de contacto con amigos, con las personas que pasaran por mi oficina o por el bar, donde fuera el mate. Eso es lo que más extraño. Y vos hablaste de Manes, me gusta mucho cuando él habla de que somos seres sociales. Y con esto lo relaciono hacia el futuro, que espero hacia el futuro. Creo que ni una ni la otra. O sea, Family Home Office está buenísimo. De urgencia se llama, no de trabajo. Claro. De urgencia. La instauración del home office como algo natural está buenísimo. Y también empezar a complementar con cosas que hoy conocemos y que también desconocemos. Por ejemplo, me imagino que en el futuro puede ocurrir que espacios como este Hit Workplace pueden no solamente estar en ciudades grandes, sino en ciudades chicas. Sé que este es un buen momento para federalizar cosas, donde no solamente tengamos espacios en las ciudades grandes, sino en otra clase de ciudades. ¿Qué espero en el futuro? Primero, tener mucha empatía para entender lo que le pasa a cada uno de nosotros. Ahí cuando hablaba del bote y del lugar dentro de la tormenta, no solamente hablaba de la organización, sino también hablaba y hablo de lo que nos pasa a nosotros como personas, como humanos. Las clases no empezaron y no sabemos cuándo van a empezar. Esperamos todas que sea en febrero. ¿Quién sabe? Entonces, lo que nosotros estamos proyectando es la vuelta a la oficina presencial, que es lo último que hablo, fíjense, pero recién ahora, la semana del 14 de diciembre, como optativa, porque tenemos que empezar a entender qué está pasando y tomar datos. Creo que lo que viene es mucho dato, que nosotros podamos entender. Cuando hablo de dato, hablo de la parte quali y quanti, las dos cosas, porque la quali somos muy buenos y cada uno hablamos de los medios de comunicación y cuánto focalizamos en lo quali, pero lo quanti nos va a venir bien también, para tener los datos bien grandes, sobre todo en organizaciones grandes, para entender, no sé, las personas que tienen hijos, las personas que tienen padres a cargo, los chicos que van a empezar el colegio o no, y además distribuirlos por áreas. Entonces, empatía, que ya lo habló Marian y Ale, flexibilidad, son dos temas fundamentales, y la agilidad en sí, que es la iteración. Por eso les digo, nosotros empezamos con optativo, sobre todo porque viene el verano. Hace 9 meses que nadie se toma vacaciones, o muy poca gente se tomó vacaciones. Y vienen unas vacaciones, no sé cómo describirlas, no sé qué adjetivo ponerle. Raro, todo es muy raro. Entonces, también hay que ser muy flexible con eso, e iterar. Vamos a ir y volviendo, y será febrero, será marzo, en el momento que podamos tener una primera decisión con el desequilibrio que hablaba de la segunda fase, para empezar a abrazar el cambio. Pero lo más importante es, me gustó lo de la incertidumbre, no sé, pero sí sé que vamos a hacer todo lo posible para ponernos en el lugar del otro, en forma cognitiva y emocional, y a partir de ahí tomar medidas. Excelente, me gustó esta mirada holística que están dando desde Amcor a la vuelta. Swiss Medical. Yo en lo personal extraño salir de mi casa y tener la heladera más lejos, digamos. Son como las dos cosas que anhelo, ¿no? Aparte, Ale, vos sos un ser extremadamente sociable, sos muy social. A mí la verdad que me gusta. Falta el contacto, el abrazo. Totalmente, eso extraño muchísimo. Hemos reemplazado los vínculos personales por los virtuales bastante bien. Al principio fue muy difícil y muy raro. Me parece que con el tiempo se construye y se reemplaza. Y el otro día me encontré, estoy yendo a la oficina una vez por semana, me encontré con alguien que no veía hacía 8 meses y me recordó que hacía 8 meses que no lo veía porque trabajamos a diario. Y la verdad que yo me había olvidado hacía cuánto que no estábamos chick to chick, para decirlo de alguna manera. Sí, sí. Porque me parece que sí se va reemplazando, ¿sí? Y que de alguna manera también fue un aprendizaje el liderazgo a distancia y el generar confianza
Y bueno, tengo gente en mi equipo que yo nunca la vi en persona. La vi virtual desde que entró. O sea, gente que ingresó en la Ingresó en pandemia. esta pandemia. O sea, todavía esa gente no conoció sus piernas ni sus zapatos. nunca le vi los pies. Literalmente. Literal. Tal cual. Así que eso extraño mucho. Y además extraño, yo vivo acá en Núñez y trabajo en el microcentro. Extraño salir a caminar por Florida, ir a comer y ver gente y que haya ruido. Cafecito Extraño ahí mucho. abajo, Totalmente. Eso, la verdad que lo extraño mucho. Y la vuelta la estamos pensando en un plan en etapas. La etapa 1 tiene que ver con los que por la naturaleza de su trabajo o porque realmente no pueden desarrollar sus funciones en su casa, quieren volver. Entonces, bueno, abrimos algunas sucursales ya. Estoy hablando, por supuesto, de los que estaban en home office. Abrimos sucursales. El área de legales, cuando abrieron los tribunales, en grupos chiquitos empezó a ir para buscar la documentación. O sea, algunas áreas empezaron a trabajar. La etapa 2 la tenemos pensada por grupos. Una semana, o sea, 3 grupos, una semana cada uno. Entonces, una semana presencial, 2 semanas de home office. Esto seguramente se coma todo el verano. Probablemente. De no mediar vacuna y no suceder algo muy distinto, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. Entonces, de alguna manera, si llegás a tener un brote, hay 2 semanas de aislamiento, donde se puede trabajar en home office, pero en aislamiento. Entonces, y al mismo tiempo empieza como reaparecer la cultura de la vuelta. Hay mucha gente que no quiere volver. Hay gente que ni se le ocurre. Por supuesto que quienes sean grupo de riesgo no volverán, ¿sí? No están, es un cuarto grupo que no rota. Pero después tenés los que están intermedios. Vivo con alguien de riesgo. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué propones? ¿Hasta cuándo? Un poco lo que decía Nico, ¿no? Contemplando todas las variables, pero en algún momento vamos a tener que empezar a volver. Entonces la etapa 2 es empezar a volver, no es volver, es empezar a volver. Y después vendrá la etapa 3 y la etapa 4. Una es todos y otra es todos con teletrabajo. Que podremos ver si en función de los protocolos existe esta etapa de que volvemos todos y después arranca el teletrabajo, o ya directamente volveremos con algunos días de teletrabajo que lo que permiten es que por los protocolos haya 30% de gente en la oficina, digamos, o 60% de gente en las oficinas. Bien, sí. Excelente. Y estamos adaptando los espacios, armando los protocolos. Los protocolos ya están, digamos, ya está todo listo. Estamos comunicando el programa en estos días. Que ya lo tenemos aprobado. Excelente. El otro día había algo muy original que se viralizó en LinkedIn, que era un sistema como de piochas o de correitas que era dado por colores. O sea, había un color que decía, no quiero que nadie se me acerque. Había otro color que decía, saludame, y otro lado, dame la mano. Me parecía súper friendly. Para que no tengas que preguntar. La incomodidad. Claro, yo hoy cuando los vi me alegré mucho de verlos, pero antes de saludar a los 3, lo primero que te pregunté, ¿te puedo saludar? ¿Te puedo abrazar? O sea, mi intención era hacerlo, pero no respeto al que me dice no, Fer, la verdad que prefiero 2 metros, y también es súper respetable. Y me pareció original, me pareció friendly, ¿viste? O sea, porque la verdad que es incómodo para el que va a saludar y para el que te dice no te acerques. Entonces, fácil. O sea, siempre digo lo mismo, que ese no es un tema de budget, es un tema de innovar y ponerle un poco de cabeza a la cosa. Así que, bueno, te tocó el cierre, Marian. ¿Cómo está empezando la vuelta? ¿Qué extrañas de la oficina? Otra persona que es antisocial, ¿viste? que no le gusta. Que no le gusta estar cerca del equipo, que no le gusta recorrer el centro de distribución. A mí me pasaba que yo, en un momento tenía una oficina que yo recorría un pasillo largo donde estaban todos los equipos sentados y mi oficina estaba al final. Y yo tengo ese registro de ir saludando a cada uno, mirarlo y algo tenía para preguntarle. ¿Y cómo está tu perro? ¿Y cómo sigue tu abuela? ¿Y cómo está tu hermana? Y me parece que eso es lo que perdimos. Hoy no existe porque la eficiencia de las reuniones hace que arrancamos, se habla, se pone foco de lo que venimos a hablar y se cierra. Y quizás a veces forzamos un check-in para darle un contexto de cómo estamos, pero no en todas las reuniones. Entonces creo que lo más extraño es eso, mirarlos a los ojos y hacer esa lectura corporal de decir algo está pasando y poder tener una conversación diferente. Extraño el ir en el auto. A mí el irme de casa en el auto y volver a casa, es terapéutico. ¿viste? Con mi música, Sí, era al mi que le gusta espacio, manejar, era mi burbuja. Es terapéutico. Totalmente. De ida y de vuelta. Ay,
Sí. Porque Así llega que- siendo directora de Capital Humano y volvés siendo mamá Exacto, y esposa de Cristian. O sea, para mí es terapéutico. Yo eso lo hago caminando porque vivo muy cerca de acá, pero es ese momento del cambio de sombrero necesario. que llego acá y soy director de PDA. Y vuelvo a casa, soy esposo de Katy, padre de 3 hijos. Se extraña realmente, se extraña realmente. Bueno, así que eso es lo que más extraño. Con respecto a la vuelta, hoy estamos en una fase de vuelta voluntaria. O sea, hicimos una encuesta a ver quiénes necesitaban volver. La realidad es que solo 26 personas de las 550 dijeron Levantaban la mano. necesito volver. Ellos volvieron, armamos protocolos, organizamos los espacios para que volvieran. El resto no quiere volver. O sea, esta fase de empezar a volver, ese paso hay que darlo. Porque... Vale. Tenemos gente que se fue a vivir al interior. Exacto, nosotros también. Avísenme, Sí. te dice y me conecto. Pero como si esto estuviera establecido, ¿no? Y ya es una nueva normalidad que por lo El que menos es- el la que es- compañía no la tenía pensada. Claro, No, claro. Esa variable es bastante común. O sea, el que es del interior, o sea, que por cuestiones de la vida, generalmente la gente del interior viene a estudiar a Buenos Aires y después desarrolló su carrera profesional, no voy a pasar la cuarentena acá, la paso con mi familia, allá Exacto. al pie de la sierra, obvio, yo también negocio. Ah, Pero no es Claro. avísame y vuelvo. la frase. No, te entiendo, Claro. te entiendo. Bueno, eso está pasando, entonces vamos a tener que poner atención en este regreso. Sé de compañías que han forzado la vuelta y el nivel de angustia que generan No. es enorme. Y cómo reacomodar tu habitualidad con los chicos, con bueno, genera mucha angustia, entonces creo que tiene que ser paulatino. Nosotros estamos iniciando un proyecto de repensar los edificios físicos, ya estamos cerrando oficinas para reducir los espacios físicos, cambiar todo el layout, porque nosotros también estamos en un proceso de transformación organizacional, bueno, como muchas compañías, entonces vamos a ir a espacios colaborativos, a oficinas satélites, tenemos por ahí espacios físicos en distintos lugares de la ciudad. Mucho más flexible todo. Exacto, desarrollo de una app a donde cada uno reservará su lugar en donde va a Asegurás estar tu trabajando. silla para esa jornada. Exacto. Y con qué equipo querés trabajar, porque hoy ya estamos desarmando los hilos, las áreas, entonces A un modelo más de por squads, digamos. Exacto. Correcto. Entonces, por mi proyecto hoy puedo estar trabajando con un equipo que se va a reunir en una oficina y mañana me junto con otro y pasado voy a ir a mi Tanto. área. Entonces, estamos iniciando un proyecto de rediseño de espacios físicos que me súper entusiasma, esto que decía Ale de crear. Y tenemos el placer de hoy estar en un área que puede co-construir y diseñar el trabajo del futuro. Así que creo que somos bendecidos de tener este trabajo hoy. Súper lindo. Somos realmente, hoy somos agentes de cambio. Sí. Hoy, lo que digo, nuestra silla es lo que era el financiero en el 2008. Porque en el 2008 era una crisis económica. Entonces, ¿cuál era el punto de referencia de esta compañía? El CFO. Esta es una crisis humanitaria. Hoy tenemos la bandera realmente de agentes de cambio. Muchísimas gracias. La verdad que disfruté mucho de este encuentro en todo sentido. Creo que la gente que nos está acompañando se lleva un montón de mensajes poderosísimos de parte de los tres. Así que de corazón les agradezco que se hayan acercado hasta acá, su tiempo y todo lo que nos compartieron. Gracias, Fer. Gracias por la invitación y a todos De esta ustedes. manera cerramos el tercer día de la WordPress Week y los acompañamos a que nos acompañen mañana para el cierre de este gran evento. Trataremos de tener el mismo nivel que hemos mantenido durante estos 3 días, pero creo que vamos a estar a la altura. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana, no se lo pierdan.
Este año conocimos el poder de ser aceleradores del cambio. Entendimos que la transformación es una oportunidad y que depende de cada uno de nosotros aprovecharla. Convertimos los procesos en aprendizajes y experiencias. Logramos nuestras metas, tuvimos la capacidad de transformarlas. Nos adaptamos al contexto actual. Nos actualizamos, innovamos, nos transformamos, reinventamos, nos convertimos. Lanzamos nuestra nueva plataforma pensando en el futuro y en lo que necesitas para desarrollarte mejor. Renovamos la experiencia de usuario para que obtengas datos, análisis, métricas que te faciliten la toma de decisiones. Integramos todas nuestras herramientas digitales para que puedas diseñar el recorrido ideal de cada persona en tu organización. Hoy el mundo es distinto y nosotros también. PDA International está cambiando.